décadas, el federalismo fue la causa de los conflictos más sangrientos y las polémicas más acaloradas. Y aunque a esta altura de nuestra historia nadie parece oponérsele por principio, a la hora de ponerlo en práctica, de encontrarle un método, nunca parece haber acuerdo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es que haya distintas provincias, distintos... Córdoba, San Luis, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba. La idea de que las provincias de nuestro país deben gozar del mismo grado de autonomía y que los recursos de la nación deben ser administrados equitativamente no parece estar en discusión desde hace mucho tiempo. Ya desde nuestra Constitución, la Argentina adopta el sistema federal por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes. Sin embargo, para cualquiera que haya recorrido el país o esté mínimamente informado, es evidente que existe un desajuste entre ese ideal y la realidad concreta, que hay una brecha inmensa entre el desarrollo económico y social de algunas provincias y las necesidades que pasan otras. Y subsanar esas graves y dolorosas diferencias requiere de mecanismos mucho más complejos que una simple carta de intención. ¿En qué consiste exactamente el sistema federal? ¿Existen otras formas alternativas de organización? Hay como tres líneas, ¿no? Está el unitarismo, que es la concentración, la confederación, que son estados miembros que pueden salir y entrar de la confederación según ellos quieran, y hay una práctica intermedia, que es el federalismo, ¿no? El federalismo es que las provincias tienen autonomía, pero no tienen soberanía. ¿Qué significa esto? Que no se pueden separar de la República. Y uno cree que el federalismo es que las provincias tengan propios derechos, ¿no? Y que tengan sus propios derechos y que tengan la posibilidad de autodeterminarse en algunas cosas. Pero en realidad en el fundamento del federalismo está la idea de la desmonopolización del poder. Esas partes constitutivas de la nación, es decir, las provincias, tienen que tener autonomía para definir sus proyectos económicos en consonancia con la nación, sus especificidades culturales, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. No puede haber una centralización absoluta ni del poder, ni de la cultura, ni de la economía en un solo lugar. ¿Y cómo funciona el federalismo? ¿Cuáles son sus mecanismos? Bueno, básicamente el modelo institucional argentino se sostiene sobre la división de poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. A nivel nacional, esto tiene que ver con el ordenamiento de los derechos, garantías y obligaciones de toda la población de la Argentina. Se replica a niveles provinciales con el mismo esquema de distribución de los tres poderes del Estado en un sistema de equilibrios, balances, donde cada uno tiene muy bien definida cuál es su facultad, la de los poderes legislativos, del ordenamiento de todas las leyes y normas, tanto nacionales como provinciales, cada una de las legislaturas. El judicial básicamente es similar, que es la administración de justicia y la implementación de esas leyes desde el punto de vista de su cumplimiento y su constitucionalidad. Y el Poder Ejecutivo desde la administración del Estado. No hay un solo gobierno, hay un gobierno central y gobiernos de cada una de las provincias, de cada uno de esos distritos. Las provincias tienen su propia constitución, donde ahí fijan sus normas y leyes que son provinciales. También a nivel de lo que es la seguridad interior, la seguridad de cada una de las provincias, cada provincia tiene su policía, pero a la vez existe una policía federal que tiene jurisdicción sobre lo que son delitos federales que abarcan a todo el país. También tienen una legislatura provincial. Eso en el plano interno, pero ¿cómo participan las provincias en las decisiones de la nación? ¿Cómo funciona el Congreso Nacional? Vos tenés dos cámaras. Sobre una cámara, que es el Senado, se asienta el concepto federal. Sobre la otra cámara se asienta la representación básicamente popular. El pueblo entendido como tal. Los diputados, yo puedo ser elegida por la Ciudad de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires. En definitiva, mi deber como diputada es representar al pueblo de la nación argentina, me lo dice la Constitución. Los senadores deben representar a sus provincias, motivo por el cual en el Senado vos tenés el voto igualitario de todos los senadores y todas las provincias tienen 3 senadores. ¿Esa igualdad en la cantidad de senadores alcanza? ¿Funciona el federalismo? El federalismo en Argentina funciona. Lo que sucede es que hay una herencia muy pesada que tiene tanto el sistema federal como la economía en sí. ¿Y desde cuándo tenemos esta herencia? ¿La fuimos adquiriendo de a poco o la tenemos desde un principio de la Constitución de 1853?
creo que es una constitución muy federal en términos teóricos y que uno la lee y dice que es un modelo institucional muy bueno a seguir. De hecho, tiene vertientes del federalismo norteamericano que, haciendo un análisis político institucional, es muy bueno como modelo a seguir. El problema es que por ahí llevar a la práctica esa Constitución del 53 en términos reales fue muy complicado. Primero, por el origen, porque por más que la Constitución haya sido un resultado equilibrado de aquella lucha no fue nada equilibrada y tampoco fue nada justa. Y el resultado lo escribieron los que ganaron esa pelea. Cuando decimos que nuestra nación elige gobernarse de acuerdo al sistema republicano, hablamos de su división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Un mecanismo de relojería que permite un funcionamiento equilibrado y armonioso. Ahora bien, un gobierno federal garantiza a las provincias cierto grado de autonomía en términos administrativos, judiciales y políticos. La libertad para gobernarse a sí mismas como mejor les parezca, de acuerdo a su propia constitución provincial, sus necesidades particulares y sus costumbres. Eso sí, cada gobierno provincial reproduce a escala el mismo sistema de división de poderes en consonancia con la legislación nacional, sin contradecir el espíritu de la Constitución Nacional. De lo contrario, el funcionamiento de las instituciones provinciales y nacionales perdería coherencia, entraría en conflicto y colapsaría. De modo que cada provincia es soberana siempre y cuando no obstaculice el funcionamiento del Estado como un todo. Quizás una de las causas, si no la causa, de las fricciones tradicionales entre Buenos Aires y el interior, se encuentra en las querellas de la primera mitad del siglo XIX. Y es que hubo un tiempo en que la idea de federalismo no solo no era unánime, sino que dividía en dos nuestro territorio y nuestra población. Una disputa que enfrentaba al mismo tiempo poderes territoriales y concepciones del Estado, y que se perpetuó durante décadas en una cruenta guerra civil. Un conflicto que aún hoy tiene sus resabios en lo más profundo del ser nacional. Federales contra unitarios, unitarios contra federales. Pero, ¿desde cuándo? ¿Cómo nace nuestro federalismo? El miedo que tienen los patriotas es la concentración de poder, es el monopolio. Entonces, es por eso que plantean el federalismo, no lo plantean por otra cosa. Y es muy interesante porque los verdaderos republicanos son aquellos que dividen el poder, son aquellos que descentralizan y que desmonopolizan el poder. Por eso ellos hablan de un federalismo interno, pero además de una confederación de naciones americanas. Es como un doble juego, ¿no? Al mismo tiempo que democratiza hacia adentro las Provincias Unidas, está buscando una federación supranacional que es la Federación Americana. Eso es lo que no le permite a Buenos Aires, que quiere centralizar todo el poder a una costa de achicar el territorio nacional. No les importa las Misiones Orientales, no les importa Bolivia, no les importa Paraguay, no les importa Chile tampoco. Por lo tanto, apuestan a un país muy chico y gobernable desde la ciudad de Buenos Aires. Los federales lo que dicen es: repartamos el poder y tengamos una patria grande con la mayor cantidad de poder diseminado en la tierra, en el territorio. ¿Y esa hegemonía de Buenos Aires se reduce a lo económico o tiene un componente simbólico? A partir de la Constitución, después viene la generación del 80 y viene la construcción cultural de la argentinidad y la definición de nuestros, ya no de nuestros próceres guerreros, sino de nuestros próceres supuestamente intelectuales, de Sarmiento, de Roca, de Mitre, y bueno, y hacen una lectura de país que en realidad fue tratar de aplicar en la Argentina la visión extranjera de la Europa. Y cuando en realidad la Argentina no tenía mucho que ver socialmente, culturalmente con aquella Europa. Entonces podíamos tener un modelo institucional muy bueno, pero llevarlo a la práctica en nuestra realidad fue muy difícil y creo que anuló gran parte de nuestra diversidad cultural y de nuestra riqueza en aquella génesis de nación. Y creo que por ahí el resultado de la Constitución tuvo que ver con esa lucha y con esa dicotomía de blanco-negro que creo que nos signa a los argentinos desde aquella época histórica. La idea, digamos, de civilización y barbarie es una idea que surge en esa confrontación entre unitarios y federales y que de alguna manera se vuelve a reactualizar en algunos momentos de la Argentina del siglo XX, porque las confrontaciones, por ejemplo, de mitad del siglo XX, como peronismo-antiperonismo, que después siguieron en ciertos momentos, u otros escenarios políticos de la Argentina, volvieron a actualizar muchas de esas discusiones, ¿no es cierto? En el siglo XIX, la idea
es construir en este territorio que casualmente está en América Latina un país europeo. Para ese proyecto lo que hace falta es trasplantar obreros y empresarios de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de los países supuestamente más avanzados del desarrollo industrial europeo, y trasplantarlos aquí para arrasar con lo que había en este suelo. ¿Y esa concepción no se prolonga de algún modo hasta nuestros días? ¿Qué postula hoy por hoy? Que la verdadera cultura o la auténtica cultura argentina estaría o en Buenos Aires o en el Río de la Plata o en la Pampa Húmeda, que es otra manera muy centralista, muy antifederal de pensar la Argentina. Se considera que la capital es maravillosa y va a ayudar a civilizar la barbarie, y eso es autoritarismo. Eso puede ser genocidio en algunos momentos, eso termina imponiendo la cultura de unos sobre la de los demás. Para mí el chamamé es... para mí no hay otra cosa que me llene más el alma que mi música. Claro, nosotros somos de diferentes provincias, pero venimos y nos unimos todos acá y ponele que entramos a bailar en una compañía o en un ballet y es como que te ponen en una estructura y nos hacen bailar a todos iguales y se pierde ese gustito que trae cada uno de su crianza, de su provincia. Entonces mucho federalismo ahí, o sea, no se encuentra. Eso es lo que a mí más me asusta y siempre estoy pensando, es que me voy volviendo uno más de acá. Sí. Y eso, o sea, digo, no, pará, yo no soy este. Entonces tenés que retrotraerte y volver y no, eso me asusta mucho. La historia de nuestro federalismo, entonces, se inicia con la lucha entre unitarios y federales por la coparticipación de los recursos aduaneros, conflicto que se resuelve con la victoria de Urquiza sobre Rosas en la Batalla de Caseros en 1852 y da pie a nuestra Constitución Nacional de 1853. Pero Buenos Aires recién acepta la Constitución en 1860, luego de imponer una serie de reformas que preservan sus intereses económicos y políticos. Lo que, por un lado, conserva los preceptos de federalismo desde lo teórico, pero por el otro los atenúa desde lo concreto. Argentina se vuelve federal en sus principios, pero algo unitaria en la práctica. Basta con echar un vistazo a la matriz que conforma el tendido del ferrocarril desde 1870 a 1914. Un esquema centralizado que se ramifica desde el puerto hacia el interior y que ilustra un modelo económico de exportación. Las materias primas viajan del interior al puerto y del puerto al exterior, más precisamente Europa. Sin embargo, aún con voluntad política, el federalismo real no es un objetivo fácil. Y lograr una distribución justa y equitativa por momentos parece imposible. Por un lado, se trata de otorgar a cada provincia lo que merece por sus aportes y necesita para sus habitantes. Y por el otro, se trata de reparar las inmensas desigualdades entre provincia y provincia, en términos de desarrollo y bienestar. Los recursos nacionales no son ilimitados, y muchas veces lo que le conviene a una provincia no le conviene a la otra. El desafío es enorme y exige de nuestros representantes pericia y solidaridad. Un espíritu de cooperación que preserve los intereses de las provincias y los de la nación. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Con qué criterio administra sus recursos el Estado Nacional entre las provincias? Lo que se recauda a nivel nacional se distribuyen a las provincias a partir de un esquema que se llama coparticipación federal de impuestos, donde hay porcentajes que quedan en manos de la nación y un porcentaje se distribuye a las provincias. A la vez,
las provincias también tienen una dirección de rentas, una dirección de impuestos que tienen la recaudación de impuestos provinciales. Tienen sus propios ingresos para complementarlos a los ingresos que reciben de la nación. Lo que sucede es que políticamente es como un desafío titánico en Argentina sentar a las 24 provincias junto con la nación para generar un nuevo esquema de distribución. Porque con razón y legitimidad cada uno de los distritos van a decir que merecen tener más recursos. No hay posibilidad, es muy difícil, objetivamente muy difícil. Entonces, nosotros en cada impuesto decimos, bueno, este pedacito le damos una afectación específica al otro, y vivimos rearmando un esquema que no termina de cerrar. Y en esta distribución de los recursos nacionales, ¿sigue habiendo centralización? ¿Sigue primando Buenos Aires? Hay muchos mitos sobre Buenos Aires en términos de cuánto aporta Buenos Aires y cuánto quita Buenos Aires. Y en realidad, las provincias que más aportan, que son Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, son más perjudicadas que las provincias como por ejemplo Catamarca o La Rioja, que no aportan tanto pero reciben mucho más justamente por su debilidad. Y me parece que en ese reparto desigual hay un gran espíritu federal. ¿Qué pasa cuando el Estado Nacional se desentiende de las provincias? Cuando se confunde autonomía con abandono. A partir de la década del 90 hubo un cambio a nivel de delegación de facultades o delegación de servicios. Por ejemplo, hasta la década del 90, tanto salud o educación estaban concentrados a nivel nacional. A partir de la década del 90 se transfirieron educación y salud a las provincias. Estos son dos ejemplos para decir, bueno, a nivel de servicios públicos, ¿qué es lo que está en responsabilidad de las provincias o en responsabilidad de la nación? Y esta lógica del Estado Nacional de abandonar sus responsabilidades, ¿se extendió a los recursos? Digo, ¿qué pasó con el patrimonio nacional? Y, por ejemplo, los códigos de minería son provinciales. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir del 94 es que se incrementan algunas determinaciones. Por ejemplo, nunca ninguna constitución hablaba acerca de los recursos naturales, salvo la del 49 que establecía lo de como de la nación. Pero en el 94 decía los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Como si tuviésemos 24 estados unitarios más que un estado federal. Pero esta retirada del Estado Nacional, ¿no debería acrecentar la autodeterminación de las provincias? Y cuando hay menos Estado Nacional, lo que hay es un sálvese quien pueda provincial, donde las provincias en realidad quedan libradas a su propio arbitrio, pero eso no es federalismo, eso es un sálvese quien pueda. El estallido del 2001 es un ejemplo claro de cuando tenés un gobierno central débil, políticamente pero también fiscalmente, o sea, a nivel de recursos y económicamente, genera descalabros de proporciones a nivel general que se traslada también a las provincias. Esa idea que se tiene de que con un gobierno central muy fuerte se ahoga a las provincias va en contra de cualquier lógica de sentido común. Digamos, vos tenés que tener un gobierno central fuerte. Detrás de ese gobierno central fuerte empiezan a fortalecerse las provincias. Yo creo que es un poco relativo eso del federalismo. O sea, lo que ha sido siempre en nuestra historia en general, ¿no? O sea, si está cambiando es lentamente, desde luego, ¿no? Entonces, se pone de relieve cuando se pone en debate los regímenes de coparticipación federal, claro, de las provincias. Ahí es donde realmente el debate se pone picante, y bueno, ahí la lucha por llevarse un pedacito mayor de la torta es mortífera. Es ahí donde se ve realmente el caudillo federal con el poncho peleando por un poco más para su provincia, ¿no? Los de las provincias chicas siempre se quejan de lo que le toca a ellos y se comparan con lo que le toca a las demás provincias. Pero prácticamente en toda cuestión donde hay dinero de por medio siempre hay quejas, ¿no? O sea, por supuesto. Ninguna se queja porque le dan demasiado, ¿no? O sea, eso nunca lo dice, nunca lo he escuchado yo, no sé si lo han dicho, no creo. El rol del Estado Nacional, entonces, radica en garantizar el cumplimiento de la ley, promover el desarrollo productivo, administrar sus recursos entre las provincias y hacer las veces de árbitro entre intereses encontrados. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado se desentiende de sus funciones?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado Nacional no distribuyera los impuestos recaudados de manera equitativa? O decidiera no mediar en los conflictos entre los más poderosos y los menos poderosos. O resignara sus responsabilidades en salud y en educación, abandonando a las provincias a su suerte. Para responder, basta con hacer un poco de memoria y remontarse a los tiempos del Estado ausente y sus consecuencias. Y recordar es un primer paso para evitar que se repita. Así es como hacia fines del siglo XX, nuestro Estado confunde su lógica con la del mercado y comienza a deshacerse de sus recursos, pensándolos como bienes y no como servicios. Y bajo el argumento de que dan pérdidas o no ofrecen ganancias, comienza a malvender sus empresas en privatizaciones vergonzosas. Sin medir el impacto que tienen estas medidas sobre la industria, la actividad, el mercado interno, el empleo y la población. Y usando como excusa los principios del federalismo, la autonomía de las provincias, el Estado se desentiende de su espíritu esencial, la distribución equitativa de los recursos nacionales, y abandona a las provincias a su suerte. Entonces cabe preguntarse, ¿qué debe pesar más? ¿La profundización del federalismo o el fortalecimiento del Estado Nacional? Creo que si se plantean esas dos opciones como una disyuntiva, como una dicotomía, es falso. A mi juicio, la Argentina necesita más federalismo y más Estado Nacional. El Estado no va a regular, ni pretende, ni conozco a nadie en este país que proponga que el Estado regule la vida de nadie. Creo que lo único que está en discusión es si necesitamos un Estado más fuerte porque queremos que garantice aún más los derechos de todos y de todas adentro de este país. ¿Y cuál es el deber del Estado Nacional en ese sentido? Fundamentalmente tener una mirada estratégica, ¿no?, sobre qué es lo que está ocurriendo en el país. Lo que hay que hacer es fundamentalmente buscar los desequilibrios, ¿no?, porque si vos tratás como igual a los desiguales estás cometiendo una injusticia. Necesitamos más redistribución económica, social, más justicia en términos de que somos una totalidad. No queremos ser simplemente una suma de partes, queremos ser un todo y no podemos aceptar que nadie crea que la vida de un argentino de una provincia vale más que la vida de otro argentino de otra provincia. ¿En qué aspectos te parece que deberíamos profundizar nuestro federalismo? Para mí, con relación a las políticas. El caso de la provincia de Salta, donde vas a una escuela pública y los chicos tienen religión. Y ese es un tema, porque es una política nacional que no se implementa en la provincia. Por más que uno sea católico y pueda compartir, no está bien que reciban religión en un colegio público cuando tenemos la educación laica constitucionalmente hace muchos años, ¿no? ¿Y cuál sería la prioridad en el terreno político y económico? Hay un punto que los gobiernos federales esquivan, eluden permanentemente, que es su responsabilidad de cobrar impuestos. Porque si no cobran impuestos en su propia base impositiva, no pueden depositar toda la responsabilidad en el gobierno central. Lo que no implica que no tengan que exigir tanto al gobierno central como a sus pares, o sea, a sus otras provincias, sentarse a debatir y a discutir un nuevo esquema de distribución de recursos. Y pensando en un futuro, ¿con qué medidas podemos soñar más a largo plazo? La Argentina necesita una fuerte descentralización. Quiero que la capital federal salga de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de la Patagonia era un buen proyecto, el proyecto alfonsinista, porque lo que hacía era descentralizar y poblar el sur, ¿no?, que era una de las grandes deudas que tenía la Argentina. Y al mismo tiempo lo que iba a permitir es una movilidad social ascendente muy fuerte. Por lo tanto, iba a perder centralidad a Buenos Aires como tal. ¿Y cómo ves el panorama hoy? ¿Nos sentimos más federales, los argentinos? A mí siempre me enseñaban que era más importante ser santiagueño que cualquier otra cosa. Y es como que la patria es Santiago del Estero, lo mismo el sanjuanino, y la patria es Córdoba para el cordobés, y así. O por ejemplo en los 90, que se decía que había provincias inviables, cual es una locura. Pensar en que hay provincias inviables. En cambio, ahora se está tratando de fomentar que haya un desarrollo equilibrado de las provincias, regiones, etc. Me parece que ha habido un quiebre en un momento histórico y que ahora de a poco, digamos, se está pensando en la nación. Eso me parece que estamos volviendo a tener una visión de país. Hoy hay muchos jóvenes que se sienten más argentinos que santiagueños o más argentinos que sanjuaninos, etc.
Entonces, repasando. El federalismo es un sistema político que permite el control y la cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando la concentración de poder. Y reconoce a las provincias cierto grado de autonomía, administración económica y financiera, constitución provincial, etc., supeditado a la Constitución y las leyes nacionales. Su estructura piramidal abarca al gobierno nacional y las provincias, que reproducen su división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se dividen en municipios y comunas. Pero el federalismo también es una forma de organizar la distribución de recursos económicos recaudados mediante impuestos a los ciudadanos y empresas, la famosa coparticipación federal de impuestos. Y este es el terreno en el que se han presentado desde siempre las dificultades y los conflictos. El desafío de todo Estado es hacer realidad el ideal de justicia y equidad entre las provincias, sin confundir jamás el respeto por las autonomías con el abandono o la falta de apoyo. Las provincias deben recordarle al Estado Nacional lo que aprendimos dolorosamente no hace mucho en carne propia. En donde el Estado se debilita, el federalismo retrocede. Producir, producir, producir y distribuir es una respuesta posible. Solo así conseguiremos pasar de un federalismo formal a uno real y concreto, o lo que es lo mismo, una simple convivencia a una armonía verdadera.